Mi nombre es Alfonso y soy sacerdote en la diócesis de La Rioja. Y el tema del que vamos a tratar hoy aquí enfrente del Muro de las Lamentaciones es la religiosidad judía de Jesús. Si Jesús era judío o no era judío, y si lo era, ¿en qué medida lo era? Venga, pues si os parece bien, vamos a empezar. Y yo os hago la primera pregunta. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Jesús era judío o no era judío? Pues claro, evidentemente Jesús sí era judío. Y es más, no solamente él, sino que su madre, la Virgen María, San José, sus propios discípulos, eran judíos. Y es que Jesús no vivió de una forma etérea, sino que vivió en un tiempo y en un espacio concreto, ¿no? Jesús vivió en Israel y vivió en tiempo de Poncio Pilatos. Por eso mismo podemos imaginar cómo cuando era pequeño, la Virgen María seguro que le enseñaba a rezar con los salmos, con esos salmos de la tradición judía con la que íbamos conociendo y con la que iba aprendiendo a relacionarse con Dios. Y seguro que podemos imaginar también como cuando iba creciendo, se iba haciendo más mayor, iba cada sábado a la sinagoga a escuchar la historia del pueblo de Israel y a escuchar también la reinterpretación religiosa que hacían los rabinos de la época. De hecho, si vemos los evangelios, muchísimas veces nos encontramos con Jesús que para argumentar sus palabras utiliza citas del Antiguo Testamento. Esto le sirve para dar autoridad y verdad a sus palabras en medio de la gente de su pueblo. Bueno, y con esto yo creo que la primera pregunta ya ha quedado respondida, ¿no? Jesús sí era judío. Y entonces podemos pasar ya a la segunda pregunta. Si era judío, ¿en qué medida? ¿Vosotros qué pensáis? ¿En qué medida creéis que Jesús era judío? Yo os lo voy a responder y creo que la respuesta os va a sorprender. Porque, en mi opinión, Jesús era judío completamente. Era más judío que ninguno de los judíos. Y seguramente aquí es donde radica la diferencia entre la forma en la que Jesús vivía su religiosidad judía y el resto de sus compatriotas, ¿no? Porque él lo hacía de una forma perfecta. Esto tiene una explicación muy sencilla, y es que nosotros, como seres humanos, somos incapaces de vivir cualquier realidad de una forma perfecta, con una verdad completa. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Somos incapaces de vivir de una forma perfecta la amistad. De hecho, con el paso del tiempo, con los errores, vamos aprendiendo y cada vez, si lo hacemos bien, si buscamos la verdad, nos vamos acercando más a la perfección de la amistad, pero nunca lo conseguimos completamente. Nos pasa lo mismo también con el amor de pareja. Podemos esforzarnos, podemos aprender, pero siempre nos faltará para vivir ese amor de una forma desinteresada, para entregarnos al otro, sin esperar recibir nada a cambio. Nos pasa también a la hora de aprender a perdonar y nos pasa, por supuesto, a la hora de vivir nuestra fe, a la hora de vivir nuestra relación con Dios. Es prácticamente imposible que vivamos la respuesta que damos a lo que Dios nos propone sin malos entendidos y sin fallos. No sé si habéis jugado alguna vez al teléfono escacharrado, a ese juego en el que decimos una frase y la vamos pasando de boca en boca hasta que llega a nuestros oídos, ¿no? Y que cuando llega, pues prácticamente apenas tiene nada que ver con la frase que había salido en el origen. Bueno, pues seguramente en el pueblo de Israel había ocurrido algo parecido. Dios se había intentado comunicar con su pueblo por medio de unos personajes. Dios se había intentado comunicar, quería lanzarles un mensaje por medio de Abraham, por medio de Isaac, por medio de Jacob y por medio de Moisés y del resto de los profetas. Y seguramente ellos habían tenido una experiencia muy íntima, muy intensa de la presencia de Dios y de lo que Él les quería comunicar. Lo que pasa es que al pasarlo de boca en boca, al ir pasando el mensaje de generación en generación, pues siempre se va transgiversando, siempre se va desvirtualizando y va perdiendo su autenticidad y su sentido más profundo, ¿no? Bueno, pues ahí es donde yo creo que entra en juego la diferencia entre Jesús y el resto de los judíos de su época, ¿no? Pues porque él tenía una experiencia tan intensa de Dios y tan intensa del mensaje que le quería comunicar a su pueblo, que sentía que tenía la autoridad y la obligación de aclarar y de depurar la forma en la que ellos estaban viviendo su fe, ¿no? La forma en la que ellos habían entendido el mensaje que Dios les quería transmitir. ¿A qué me refiero? Pues claro, la gente de la época de Jesús vivía a rajatabla y cumplía a rajatabla la ley y también realizaban el culto y las tradiciones rituales que
que marcaba la tradición. Pero sin embargo muchas veces lo denuncia Jesús, dice, pero lo hacéis como letra muerta, como letra vacía, letra que es incapaz de daros vida, porque cumplís la ley a rajatabla, pero no tenéis nada en el corazón, y porque no ofrecéis, por ejemplo, esas ofrendas agradables a Dios Padre, ¿no? Y es que en algún momento lo dice de una forma bien clara, ¿no? De una forma explícita. Dice, yo no he venido a abolir la ley y los profetas, pero sí que he venido a darles cumplimiento, he venido a llevarlos a plenitud. Yo creo que esa frase es la más importante para poder entender las semejanzas y las diferencias entre el judaísmo y el cristianismo, ¿no? Entre la forma que tenía Jesús de vivir la fe judía. Y es que en algún momento incluso se sitúa por encima de las dos instituciones más importantes del judaísmo. El sábado, él lo depura, él es capaz de curar el sábado y nos dice que el sábado se ha hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Por encima de la ley está siempre las personas y las leyes tienen que estar al servicio y en servicio de la defensa de la persona. Lo mismo ocurre con el templo, con los rituales. Dice que si el templo se destruye, él en 3 días lo construirá. En lugar de la presencia de Dios, que era un templo de piedra, a partir de ahora va a ser el cuerpo de Jesús y el cuerpo también nuestro de las personas si estamos unidos a Él. Bueno, con esto es verdad que no hemos agotado nuestro tema. Tendríamos que hablar de la cercanía que tenía Jesús, cómo trataba a ese Dios lejano, judío, como Padre. Lo trataba con una cercanía nunca vista y nunca imaginada hasta entonces. Tendríamos que ver también cómo Él sella una nueva alianza con su sangre. Tendríamos que ver cómo es el Mesías en el que se dan cumplimiento todas las esperanzas y todas las promesas del pueblo de Israel. Pero bueno, yo creo que con esto ya nos sirve para darnos cuenta cómo entre el judaísmo y el cristianismo no hay una diferencia, sino una continuidad en esa misma historia de salvación, en esa misma historia de amor que Dios quiere escribir con cada uno de nosotros.